Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo que claramente usted bien sabe es tiempos apartados para el Padre, porque este es su día. Entonces nosotros apartamos de toda la semana este día, ¿no es cierto?, para estar con Él, en comunión con Él, hablando de sus negocios y no ocupándolo de los nuestros. Usted bien sabe lo que dice justamente en Isaías, ¿no es cierto?, donde nos habla en relación justamente a este tema. Pero bueno, dicho eso, vamos a revisar antes de entrar al tema de hoy nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, que usted recuerde que es libro que está nuevamente revisado, está nuevamente amplificado, está nuevamente agrandado, por decirlo de alguna manera, porque ha sido actualizado. Claramente el Ruach HaKodesh nos ha traído más versículos y más pasajes dentro del mismo libro que nos ha ido dando mayor nivel de profundidad y más abertura justamente a un conocimiento que claramente, usted bien sabe, ha sido bastante escondido durante estos últimos milenios, o digamos cientos de años, no milenios, cientos de años, a través del sistema religioso. Luego, dicho eso, tenemos el segundo libro de estudio, ¿no es cierto?, con Luz en medio de las tinieblas, que claramente trae mayor nivel de profundidad en 17 temas que se trabajan uno por uno, con buscando justamente los orígenes y claramente todo siendo desglosado a través del idioma original que es el hebreo. Así que les dejo invitados, ustedes saben que pueden adquirirlos de forma absolutamente gratuita y claramente la gratuidad implica, si usted quiere, si usted desea, que nosotros podamos acompañarlos justamente en el estudio de estos libros, porque claramente van a haber más de alguna pregunta y gracias al Padre sí hay respuestas para gran parte de ellas. Bueno, dicho eso, vamos a entrar al tema de hoy, porque lo que estuvimos revisando estas últimas 3 semanas ha sido justamente los pilares del Malhut, es decir, los pilares del reino. Y vimos que era justicia, paz y gozo, ¿no es cierto? Y dijimos que era Tzedek, Shalom y Simha. Pero para poder acceder al Malhut, ¿no es cierto? Usted bien sabe que hay que nacer de lo alto, pero también hay que entender que hay una puerta para poder entrar al Malhut, ¿no es cierto? Y esa puerta justamente es lo que vamos a revisar hoy día. Y hay que entender que hay varias formas en el hebreo de decir puerta. De hecho, a la que se va a referir la escritura va a ser en relación a como los portales, por decirlo de alguna forma, los portales del Malhut, ¿no es cierto? O los portales de los cielos, las puertas de los cielos. Pero también hay otra puerta que vendría siendo la Delet, que es la otra forma de decir puerta en hebreo, Delet, y hay otra más inclusive que se llama Petach, y hay otras más también, pero no quiero entrar en más definiciones porque no quiero que justamente se nos vaya a enredar un poco lo que hoy día vamos a entregar como enseñanza. Así que vamos a definir 3 tipos diferentes de puertas que dentro del ámbito hebreo, dentro de la mentalidad hebrea, se ubican diferentes, digamos, formas de expresión. Primero que todo, lo que ya nosotros conocemos que la palabra Delet, que es lo más popular o lo más conocido, ¿no es cierto?, en el ámbito hebreo, la palabra Delet, que significa puerta, corresponde claramente a la puerta de una casa, de una habitación, pero también se puede usar la palabra Delet de manera simbólica. ¿A qué me refiero? Supongamos dejar una puerta abierta a una oportunidad, dejar la puerta abierta a volver a un lugar donde hubo algún tipo de discrepancia, ¿no es cierto? Hay un perdón. Se da cuenta que es un tema no físico, sino que es un tema de alguna forma simbólica, o quizás algunas personas lo pueden mirar en el ámbito espiritual. Una puerta abierta para una oportunidad, para que usted pueda entenderlo. También se ocupa de la palabra Delet en relación a ese mismo tema. Ahora, la segunda palabra que va en relación a la palabra puerta o la segunda definición corresponde a Petach. Y Petach también corresponde a la palabra puerta. Por aquí también se abre a otro tipo de definiciones que es una abertura. Es decir, hay un pasadizo, puedo pasar, puedo transitar por este lugar. No necesariamente es una puerta, sino que es un lugar, una abertura, como bien dice la palabra, ¿ya? Una entrada.
Supongamos que usted está en medio de un cerro y ve que está todos los arbustos, ¿no es cierto? Y lo tiene cómo cruzar o continuar su camino y ve que hay una pequeña pasada, ¿no es cierto?, entre medio de las ramas que es más fácil cruzar. La pregunta, ¿qué dice usted? Aquí hay una entrada, aquí hay una pasada, por decir de una forma. Bueno, en ese aspecto, la palabra que se usaría en el hebreo sería un petach, ¿no es cierto? No es una delet, es una petach, ¿no es cierto? Y también se puede usar de forma simbólica, como lo dije anteriormente, con la palabra delet. Y donde entramos, que es parte de lo que hoy día justamente vamos a revisar en relación a la enseñanza de hoy, es a las puertas en plural, que podrían ser también portones, que si lo miramos en el ámbito agrícola o si lo miramos en el caso de una empresa, cosas como esas, hay unas puertas que son más grandes, ¿no es cierto? Bueno, esas puertas más grandes, en el hebreo se dice sha'ar. Entonces ahí tenemos como un pórtico, un portón de las ciudades también. ¿Se acuerda que nosotros vemos en las escrituras que hay unas puertas grandes que son las puertas de las ciudades? También se le llaman sha'ar, ¿no es cierto? Y entramos claramente ya al ámbito invisible, por decirlo de alguna manera, que corresponde a los portales espirituales, tanto de luz como de tinieblas. Si usted bien recuerda, Mashiach hizo una declaración que vendría siendo una promesa, que las puertas del Sheol no van a prevalecer contra su asamblea mesiánica. ¿Se acuerda de eso? Lo dice claramente, ¿no es cierto? Las puertas del Sheol. En griego dice las puertas del Hades. Entonces, las puertas, aquí está hablando del Sha'ar. Las Sha'ar justamente del Sheol, las puertas del Sheol, no van a prevalecer en contra de la asamblea de Mashiach, es decir, a todos aquellos que son parte de su cuerpo, literalmente. ¿Por qué? Porque pasamos de luz a tinieblas y de muerte a vida. Bueno, ahora que ya entendimos aproximadamente, ¿no es cierto?, estas tres definiciones que van en relación al mismo sentir, pero usted ya se puede dar cuenta que habla de dimensiones distintas, ¿no es cierto?, tanto en tamaño como claramente en la parte funcional. Vamos a irnos a Génesis, Bereshit, capítulo 28. Capítulo 28 de Bereshit, de Génesis, verso 10 en adelante. Y aquí vamos justamente a ver este pasaje donde Jacob, ¿no es cierto?, o Israel el día de mañana, tiene un sueño cuando llega justamente a una zona dentro de la parte central de Israel, ¿no es cierto?, de Canaán, cuando va camino a la casa de sus parientes hacia el norte, ¿no es cierto?, arrancando de alguna forma también de Esaú. ¿Se acuerda ese pasaje? Bueno, aquí vamos a vernos Génesis 28, verso 10. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, es decir, ya estaba entrando el siguiente día. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Se puede dar cuenta el tamaño, el largo que tenía esa escalera, ¿no es cierto? Y he aquí malachim, ángeles de Elohim, que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y Sha'ar Hashamayim, puerta del cielo. Sha'ar Hashamayim. Ahora,
dice después, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fíjese una cosa, ya esa ciudad tenía un nombre, por decirlo de alguna forma, espiritual. En el hebreo, usted bien sabe que la palabra luz se dice Or. Entonces, ¿cómo se llamaba la ciudad? Or. Se llamaba Luz. Pero él, a ese lugar donde vivió esa experiencia, de ese sueño, ¿no es cierto?, de esa visión, resulta que le cambia el nombre y le pone Bet-El. ¿Qué significa Bet-El? Bet, ya lo habíamos dicho, casa, porque él mismo lo dijo, sino que esta es casa de Elohim. Y recordemos que la abreviación El, con mayúscula, claramente corresponde a Elohim. Entonces, Bet-El, casa de Elohim. También se puede decir Beit, con I, Beit-El, ¿ya? O Beit Elohim, exactamente lo mismo. Pero aquí nosotros vemos que fue, ¿cómo se dice? Bueno, mal dicho, bautizado, ¿no es cierto? Pero se le nombró, ¿no es cierto?, como Bet-El. Bueno, Bet-El, la casa de Elohim. ¿Por qué? Porque él habita ahí. Y él lo dijo, y acá vuelvo yo nuevamente al verso 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y Sha'ar HaShamayim, puerta del cielo. Entonces, cuando entendemos eso, hay otro pasaje que viene mucho tiempo después con relación a Mashiach, a Yeshua. Y aquí vamos a irnos justamente a Juan, a la Besorá de Juan, o al Evangelio de Juan, al capítulo 1, al verso 51. Juan 1, 51. Y dice así, y le dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los malachim de Elohim que suben y descienden sobre el Ben Haadam, sobre el hijo de Adán, o el hijo del hombre, que es la otra forma de decirlo, ¿no es cierto? Entonces, se puede dar cuenta que hasta desde ese día, hasta entonces, no se había vuelto a hablar de este tema, de que suben y bajan ángeles. Eso nunca se había vuelto a hablar. Y Mashiach, Yeshua, lo dice por sí mismo. Ahora vamos a entender, vamos a escudriñar, a meditar un poco, ¿no es cierto?, ¿por qué Mashiach, Yeshua, dice claramente esto de sí mismo? Vuelvo a repetir. Y les dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los malachim de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre o el Ben Haadam. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa que los malachim, ¿no es cierto?, suban y bajen, ¿no es cierto?, sobre Yeshua? ¿Qué significa lo que acaba él de decir? Si empezamos a cuestionarnos para poder darnos respuestas, preguntamos primeramente, ¿quién es Yeshua? La pregunta, Mashiach, Yeshua, ¿hace la voluntad del Padre? Preguntas. ¿A quién responde el Padre cuando hay una oración? Luego, ¿por medio de quién responde hoy día? ¿Ya? Y el Padre hoy, ¿dónde habita? Son preguntas que nos tenemos que hacer para poder entender el contexto en el cual Mashiach nos abre justamente esta dimensión, ¿no es cierto? La pregunta también ya la respondimos porque ya lo dijimos. ¿Qué significa Bet-El, no es cierto? Y la pregunta, ¿dónde habitó el Padre cuando Yeshua apareció en el Jardín y dónde habita ahora? Si usted se da cuenta, cuando Mashiach dice, desde ahora verán los cielos abiertos, ¿cuándo se abren los cielos? Cuando hay respuesta por parte del Padre. Claramente, hay respuesta del cielo, el cielo tiene que abrirse para bajar la respuesta, ¿o me equivoco? Si usted ve los cielos cerrados, ¿será que habrá algún tipo de interacción, por decirlo de alguna forma, entre los Shamaim, entre los cielos y la tierra? Claramente que no. Pero si usted ve una puerta abierta en los cielos, es porque algo va a descender, algo va a bajar con respecto a alguna
pregunta con respecto a un deseo, alguna petición, etcétera, ¿no es cierto? O algo el Padre va a hacer. Entonces, resulta que Mashiach dice que desde ahora en adelante, desde ese día en adelante, van a ver los cielos abiertos y a los ángeles que suben y que bajan, ¿no es cierto?, sobre el Hijo del Hombre. Ahora, los ángeles, ¿qué es lo que traen? Los malajim, ¿qué es lo que traen? Respuestas. Traen señales. ¿Qué fue lo que le pasó a Daniel? ¿Se acuerda? Que Daniel estuvo orando, llorando y no tenía respuesta. Y finalmente aparece, ¿no es cierto?, un malaj y le dice: he estado 21 días peleando con el principado, se lo voy a decir de esta forma, contra el principado de Grecia. Por eso no he podido traer justamente la respuesta que salió inmediatamente cuando tú estabas orando. ¿Se recuerdan eso en Daniel? Y resulta que Daniel, más encima, le dice el malaj: pero tu príncipe, ¿y quién es el príncipe de Israel? El principado de Israel, el malaj que está a cargo de Israel. Micael, conocido como Miguel. Micael, que significa quién, como Elohim, ¿no es cierto? Ese es el principado que está resguardando Israel hasta hoy día. Entonces dice: sin embargo, su príncipe, el príncipe de ustedes, es el que me ha ayudado justamente en contra de este principado de tinieblas que vendría siendo el príncipe de Grecia. Ahora, vemos que son claramente los malaj, ¿no es cierto?, los ángeles que traen las respuestas. Entonces, cuando estamos viendo que aquí Mashiach, Yeshua, dice que los ángeles van a subir y van a bajar sobre él, claramente es porque van a traer provisión, van a traer señales, milagros, etc. Van a traer respuestas a sus oraciones. Usted bien sabe que Mashiach pasaba muchas horas orando, sobre todo al atardecer, cuando terminaba justamente su día laboral, espiritual. Él se apartaba, dejaba sus talmidim, ¿no es cierto?, se iba a un lugar aparte y él entraba en conversaciones con el Padre. Reuniones, por decirlo de alguna manera, reuniones de padre e hijo, ¿no es cierto?, para hacer reporte, para preguntar, para saber qué es lo que se viene el día de mañana. No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero claramente es el corazón del rey hablando con el Padre. Bueno, en este caso usted se podrá dar cuenta que ya estamos entendiendo un poco el por qué claramente él está diciendo eso. Las respuestas van a venir, ¿por qué? Porque él sí hace la voluntad del Padre. Él es la Torá viviente. Entonces, estamos viendo que más aún la habitación o la casa donde el Padre empezó a habitar claramente fue en Mashiach, en Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh. ¿Y qué es lo que tenía justamente el templo de Herodes, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? En ese tiempo, el templo de Herodes, que viene siendo ya el segundo templo, después que el templo de Salomón, ese templo claramente él habitaba, el Padre habitaba ahí. Pero cuando aparece Mashiach, él es el lleno del Ruach HaKodesh, que vendría siendo la habitación del Padre, la casa de Elohim. Él. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Mashiach dice: y ahora, de ahora en adelante, ustedes verán, ¿no es cierto?, los cielos abiertos, respuestas celestiales, y a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, claramente vemos cómo se produce una réplica o un paralelismo a lo que le tocó a Jacob experimentar. Claramente un lugar donde se todos los cielos abiertos. El Padre dice, habla desde las alturas y los ángeles bajaban y subían por la escalera. Bueno, exactamente eso es lo que estaba pasando en ese instante cuando Mashiach hizo esta declaración. Ahora vamos a seguir avanzando porque hay que entender que Mashiach mismo vendría siendo un portal o una puerta. ¿Por qué? Porque él camina en la voluntad del Padre. Y el Ruach HaKodesh está en él. Y es por eso que se produce justamente esta conexión celestial con la tierra. Juan, capítulo 10. Veamos qué es lo que nos dice acá. Estábamos en Juan, recién capítulo 1, ahora seguimos en Juan, pero vamos a avanzar hasta el capítulo 10. Miren el verso 1 lo que aquí aparece. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les decía Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Quiero detenerme un poco en este pasaje porque vayamos a entender de qué es lo que está hablando aquí Mashiach, y luego, a continuación, en el verso siguiente, habla algo parecido, pero cambia el protagonismo. Aquí está hablando él como pastor, pero después él va a hablar como puerta, y por eso es interesante entender esto del contexto en el ámbito cultural de la época. Miren, vamos nuevamente. Verso 1, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, es decir, hay una puerta en un redil de las ovejas, ¿no es cierto?, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, claramente. Verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. ¿Hay un portero en el redil? Analice eso, esa es la pregunta. ¿Sabe por qué eso lo comento? Porque sí, efectivamente hay un portero en los rediles que estaban diseñados en las ciudades de la época. Sí, porque claramente las ciudades que eran, ¿no es cierto?, que muchas veces habían pastores de otros lugares, o bien los pastores estaban lejos de sus casas. Para poder dormir en la noche había un redil comunitario a nivel de ciudad. Y ese claramente tenía que tener un portero, el cual dejaba, ¿no es cierto?, las ovejitas de un pastor, después las ovejitas de otro pastor, era un gran redil. Y es por eso que tenía que haber un portero para dejar las cosas ordenadas y ahí de poder ir a descansar posteriormente los pastores de cada uno de estos grupos de ovejas. Por eso dice acá, a este abre el portero, y está aquí hablando de los corrales de las ciudades que existían en su época. ¿Ya? Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Por qué? Porque hay otras ovejas, que ahora usted entiende, que son de otros pastores, y claramente esas ovejas no van a salir del redil hasta que oigan la voz de su pastor. Entonces, fíjese, aquí está hablando Mashiach como pastor, ¿se fija? Como pastor. Y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿se fija por qué? Porque hay otras ovejas que son de otros pastores. ¿Se da cuenta o no? Ahora se va entendiendo el contexto de lo que está hablando, ¿no es cierto? Cuando saca fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir, no van a irse con otro pastor porque no conocen su voz. Aquí usted se da cuenta que hay algo extraordinario a nivel de diseño animal, que el Padre lo dejó establecido de esa forma. ¿Cómo es posible que efectivamente puedan reconocer las ovejas la voz de su pastor? Bueno, de hecho, sin ir más lejos, yo creo que también el perrito o el gatito que usted puede tener como animal doméstico también reconocen, ¿no es cierto?, la voz de su amo, ¿sí o no? Bueno, cuánto más todavía en el ámbito agrícola, o en este caso de lo que vendría siendo la parte de los ovinos, ¿no es cierto?, de los caprinos y de todo lo que estamos revisando, ¿no es cierto?, o reconocen la voz justamente del cariño, del aquel que las guarda, de aquel que las cuida, ¿no es cierto? Bueno, estamos viendo acá ahora, verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entendimos esta primera parte, ¿no es cierto? Aquí hay un redil o, digamos, un corral comunitario que estaba en las ciudades ya de la época. Ahí llegaban los pastores para pasar la noche y dejaban sus ovejitas ahí. Al día siguiente, el portero abría al pastor y el pastor llamaba a sus ovejas, y las que eran de él salían automáticamente, y las que no eran de él se quedaban dentro del redil o dentro del corral comunitario, y luego llegaban los otros pastores y así sucesivamente. Eso es lo que estaba hablando acá a nivel de pastor. Luego, miren lo que pasa acá. Volvió pues Yeshua a decirles, verso 7, de cierto digo, yo soy la puerta.
Y acá no está hablando del shahar, aquí está hablando del delet, la puerta, ¿ya? Yo soy la puerta de las ovejas. Aquí cambia su función, por decirlo de alguna forma. ¿Se fija? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Vuelvo a leer. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Corrijo, disculpe. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí quiero mostrar lo siguiente. En los campos de Judea habían corrales que los mismos pastores hacían con piedras. Sí, hacían, por decirlo, para que se lo pueda imaginar, un círculo, porque claramente no necesariamente va a encontrar ramas para hacer un cerco, claramente que no. ¿Qué es lo que encontramos en el desierto de Judea? Muchas piedras. Entonces, hacían como pircas, no sé si usted logra entender eso, pero hacía todo un círculo grande, claramente capacitado ese círculo o ese redil o ese corral, ¿no es cierto?, de piedras, para poder colocar a sus ovejas. Y dejaba una pasadita, por decirlo de alguna forma. Voy a colocarle un número de unos 50 centímetros, 60 centímetros o 40 centímetros de ancho, por donde entraban las ovejas. Entraban las ovejas, quedaban dentro de este corral de piedras. Esto ocurría en el desierto de Judea. Y pregúnteme quién se colocaba para dormir esa noche apoyado en ese espacio. El pastor. El pastor se sentaba, tenemos acá la murallita de piedra, acá el resto de la muralla y ese espacio que él dejaba para que entraran las ovejas, el pastor mismo se colocaba ahí y se sentaba y se quedaba dormido apoyado de espaldas a sus ovejas. Pregunto, ¿sería o no sería él mismo una puerta encarnada? Literalmente, así era. ¿Y por qué se los comento? Porque hay que entender justamente la cultura y la mentalidad hebrea cuando está justamente Mashiach hablándonos y enseñándonos ciertas cosas. Por eso él dijo, ¿saben? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando está diciendo eso, automáticamente todos veían justamente este corral de piedras que les faltaba una puerta física, sino que la puerta era el pastor de esas ovejas que estaban dentro de ese corral de piedras en el desierto de Judea. Entonces, vuelvo a repetir, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, el pastor que era Mashiach, ¿no es cierto?, que es Mashiach, él va a dejar entrar, ¿no es cierto?, a sus ovejas a ese corralito, o bien las va a dejar salir, ¿no es cierto?, pero resulta que él como pastor va a tener un lugar de alimentación para sus ovejas. Y aquí está hablando de Delet. Él está hablando de Delet, no de Shahar. Está hablando de esta puerta pequeña, que es una pasadita, o también hasta podríamos pensar que es un petaj, ¿no es cierto? Pero lo más probable es que sea Delet la palabra que está usando él acá. Por acá está ocupando la palabra puerta. Él es la puerta. El que por él entre, ahora usted lo entiende, cuando entra a este corralito, ¿no es cierto?, este corral de piedras, ese es justamente el pastor. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál vendría siendo justamente la puerta para que nosotros pudiéramos entrar, ¿no es cierto?, al Malhut Hashamayim? Porque recuerde que todo está conectado con lo que ya hemos venido viendo y hemos venido justamente estudiando estas últimas 3 semanas, que son los 3 pilares del Malhut. Y el Malhut tiene una puerta, aquí estamos viendo justamente este tema, ¿no es cierto? ¿Quién es la puerta? Mashiach. Ahora, miren lo que dice Mateo capítulo 7, verso 13. Porque todo esto está conectado claramente para poder entender las palabras que Mashiach nos enseña y que nos da como parábolas. Y claramente, usted se puede dar cuenta cómo él usaba todo lo que estaba a nivel agrícola, que claramente era gran parte, ¿no es cierto?, de la economía o gran parte del movimiento de subsistencia que tenía justamente la nación de Israel hace 2000 años atrás. Claramente le ocupaba muchos ejemplos que eran agrícolas. Ahora, vamos a vernos en Mateo capítulo 7, verso 13, dice así:
Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amados, tienen que hallar la puerta. No pocos son los que entran. Vuelvo a repetir, pocos son los que la hallan. Es decir, hay una puerta que hay que encontrarla. ¿Usted sabe cuál es esa puerta? Muchos dirán, bueno, Mashiach. Sí, correcto, pero resulta que Mashiach es la Torah viviente. Por lo tanto, cuando usted ha hecho Teshuvah, se ha arrepentido de corazón de todas las transgresiones que ha cometido durante su vida en contra de la Torah del Padre, todo lo que usted se puede imaginar, que usted sabe bien de lo que estamos hablando, claramente, posterior a haber hecho Teshuvah, su corazón, tocado por el Ruach HaKodesh, va a volverse justamente al camino de justicia que viene siendo la Torah. Y a través de la sangre de Mashiach usted es perdonado. ¿No es cierto? Él es la puerta en este caso particular para poder entrar al Malhut Hashamayim. Pero para poder entrar al Malhut Hashamayim y vivirlo, claramente tengo que conocer la voluntad del Padre que viene siendo la Torah. Entonces, cuando dice que la puerta se estrecha, claramente la Torah me va a marcar límites dentro de mi vida, me va a marcar límites a mi conducta, va a marcarme límites para yo caminar en la voluntad del Padre. Algo que sí necesariamente es así, puesto que no habían límites en el mundo espiritual en el cual en el pasado yo vivía, que era un mundo espiritual de tinieblas, porque yo estaba en el reino de las tinieblas. Pero cuando me vine al reino de la luz, claramente me di cuenta que habían límites, lo cual me llevaba a caminar en Kedushá y claramente en la voluntad del Padre. Usted bien sabe que caminar en Kedushá es hablar caminando en santidad. Entonces, cuando entiendo esto, claramente esa puerta angosta viene siendo la Torá. Pero amplio, la pregunta, ¿hay algún tipo de restricciones dentro del mundo de las tinieblas? Ninguno. Haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera, y no hay consecuencias supuestamente. Usted bien sabe que sí las hay, pero les da lo mismo a los hijos de las tinieblas. Sin embargo, nosotros que somos hijos de la luz, estamos llamados justamente a caminar en un camino que es de rectitud, un camino que es de pureza. Entonces, cuando dice acá en Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Está hablando de la Torá. Ahora, en Lucas nos habla algo similar. Lucas capítulo 13 nos habla algo similar en relación a este mismo tema de las puertas. Y fíjense lo que pasa acá en Lucas 13, capítulo 13, bien digo, ¿no es cierto? Verso 22. Lucas 13, 22. Pasaba Yeshua por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Adón, ¿son pocos los que se salvan? Miren la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta o la puerta estrecha. Usted se da cuenta que ocupan dos palabras distintas cada uno de aquellos que escribieron. Mateo ocupa estrecha y Lucas ocupa la palabra angosta, ¿ya? Porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Acá hay otra revelación. Muchos van a querer entrar al Malhut, pero no van a poder entrar. ¿Por qué cree usted que no van a poder entrar? Continúo. Luego respondemos. Porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo, Adón, Adón, ábrenos, él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. ¿Saben? Apártense de mí todos ustedes hacedores de maldad. ¿Y cómo es la otra forma de decirlo de manera correcta? Porque aquí usted sabe que Reina Valera tiene sus cositas, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, apártense de mí todos ustedes transgresores de la Torá. Es decir, aquí usted creo que, no sé si a usted le suena cuando Mashiach también dice, ese día me dirán,
Señor, Señor, Adón, Adón, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre y en tu nombre. ¿Se acuerda de esa parte, no es cierto? ¿Y qué le responde Mashiach? Lo mismo que está respondiendo aquí, justamente como el Padre. No los conozco, apártense de mí, transgresores de la Torá. O hacedores de maldad, que es la otra forma de decirlo. El que no camina en Torá está caminando en maldad. Es para que usted se pueda entender eso, ¿ya? Para que usted lo pueda entender. Si usted no camina en Torá, que es la voluntad del Padre, entonces está caminando con otro y está caminando por otro camino. Así de simple. Aquellos que sirven al Padre caminan en Torá. Aquellos que le sirven a Hasatán o al enemigo no caminan en Torá. Se lo estoy haciendo simple. No voy a complicarme con eso y tampoco vamos a entrar en profundidad frente al tema porque no es más profundo que eso. ¿Usted camina en Torá o no camina en Torá? ¿Hace la voluntad del Padre o no la hace? Si usted no hace la voluntad del Padre, ¿la voluntad de quién está haciendo entonces? ¿A quién le está sirviendo? Aquellos que hacen la voluntad del Padre le sirven al Padre. Así de simple. Continúo. Verso 28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los Nebim, a todos los profetas en el Malhut de Yahweh. Y ustedes estén excluidos. Usted se puede dar cuenta que acá le está hablando a personas que ya le está dando de plano que no van a entrar. No van a entrar. Esa gente a la cual le está Cordero. Bueno, aquí está justamente esa mesa de la cena o del banquete de las bodas del Cordero que usted lo puede ver en el capítulo, en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y estoy terminando lo que hoy día estamos enseñando. Se puede dar cuenta, la puerta, dice claramente acá, va a cerrarla el Padre a aquellos que no son, porque muchos van a querer entrar. ¿Para qué? Para usufructuar justamente del Malhut. La pregunta, ahora viene la respuesta. ¿Quiénes son a los cuales no van a poder entrar? Vuelvo al verso 24. Esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Son los hijos de la Nahash, son los hijos de la serpiente. ¿Por qué? Porque es imposible que puedan caminar en Torá. ¿Por qué? Porque va a haber algo que jamás, nunca van a lograr tener. El Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh es la consecuencia de una teshuvá de corazón. Es decir, hacer un arrepentimiento genuino y que comiencen a caminar en Torá. Yo le digo, usted puede ver a muchas personas que están cumpliendo, escuche bien esto, religiosamente dentro de la congregación. Pero la pregunta, ¿dónde está su corazón? En cualquier parte. Y mismo Isaías dice, y después lo repite justamente Yeshua, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces usted se podrá dar cuenta que la hipocresía claramente sí está dentro de las congregaciones, la hay, pero hay uno que ve el corazón. Y justamente al rey no se le puede engañar. Y es por eso dice claramente aquí Mashiach, no van a entrar. Amados, espero que esta enseñanza de hoy con respecto a la puerta que viene siendo Mashiach, usted ya entendió ahora lo que viene siendo Él ser la puerta y también que Él vendrá siendo las puertas de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo a Yeshua HaMashiach en mi corazón y por consecuencia me sella con su Ruach HaKodesh, comienzo a caminar en la Torá del Padre. Y eso es lo que produce cielos abiertos y claramente las respuestas bajan sobre nuestras vidas. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.